En el fascinante tejido de la historia humana, observamos una dualidad persistente, nuestra capacidad innata para construir y lamentablemente para destruir. A lo largo de los siglos hemos erigido magníficas civilizaciones, obras maestras de arquitectura y avances tecnológicos que han impulsado nuestro progreso. Sin embargo, hemos también forjado instrumentos de destrucción masiva, armas diseñadas no solo para proteger, sino también para infligir caos y devastación. Descubramos con datos reales qué tan posible es pensar si existió otra humanidad antes que la nuestra. Bienvenidos a un nuevo video de Ochoa Misterios, donde la realidad supera la ficción. ¿A qué te recuerda este texto? Un solo proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y llamas tan brillantes como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas una raza entera. Los cadáveres estaban tan quemados que eran irreconocibles. Se les cayeron el pelo y las uñas. La cerámica se rompía sin causa aparente y los pájaros se pusieron blancos. Después de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaron al río. Es posible que a muchos de ustedes hayan pensado en un arma nuclear por los efectos devastadores de la radiación, pero ¿qué pensarías si yo te dijera que este texto es un fragmento de un libro llamado Mahabharata, que es una obra de origen desconocido, escrita hace miles de años y está datado a cientos de años antes de Cristo? Nada fuera de lo común en sí mismo con este libro, que entre otras cosas relata la lucha entre dos familias por el trono, y a sabiendas que muchas religiones tienen historias épicas que mezclan periodos de tiempo y eventos históricos reales con personajes ficticios, podemos concluir que este libro puede ser catalogado como uno más entre tantos. Si no fuera por algunas cosas muy escalofriantes, que más que sacadas de un gran guión de ciencia ficción, ya han podido ser comprobadas y peor aún, se encuentran a la vista de todos. Se trata del descubrimiento de un lugar que no tiene ninguna explicación y que por propia lógica escapa a cualquier periodo de tiempo conocido y sobre todo a cualquier evento registrado en la historia de la nuestra humanidad. Rajasthan, ubicado en la India, que hoy en día es una potencia atómica, lo que significa que en este país perdura un antiguo conocimiento en torno al átomo y su uso militar. En 1947, unos investigadores iraquíes comenzaron una investigación en un túnel arqueológico, trazando un mapa estratigráfico. Recordemos que esta rama estudia, describe e interpreta la disposición de las capas de las rocas y otros materiales de la corteza terrestre. Cuando la sonda de los investigadores traspasó los estratos históricos de Babilonia, Arcadios y Sumerios, decidieron llegar más profundamente. Y no solo lograron llegar a la etapa de los neolíticos, sino que bajaron más y finalmente llegaron a la cultura magdaleniense, correspondiente al Paleolítico Superior. Pero el problema comenzó cuando en el fondo de estos pisos los arqueólogos encontraron un suelo vitrificado, que por sus características fue comparado con las muestras del suelo de Nuevo México, en la zona donde se detonó la primera bomba atómica, Trinity, en 1945, como parte del Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo de armas nucleares, llevado a cabo por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 36 años antes de este acontecimiento, el químico y profesor Frederick Soddy escribió en La interpretación del radio en 1909 lo siguiente: existieron civilizaciones pasadas que conocieron la energía del átomo y que fueron destruidas por el mal uso de esa energía. Los textos del Mahabharata podrían confirmar la teoría de Soddy, un conflicto nuclear que aniquiló a una elevada civilización que nos precedió, una civilización que habitó una gran ciudad que fue destruida por una explosión atómica entre 8.000 a 12.000 años antes de Cristo, mucho antes de que se utilizara la tecnología nuclear conocida. Una explosión que fue capaz de destruir la mayoría de los edificios y muy seguramente a más de 1 millón de personas. Un solo proyectil cargado con todo el poder del universo,
un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda una raza. Según los datos arqueológicos y científicos de la zona, lo que destruyó este lugar fue algo aún más poderoso de lo que destruyó a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde dicha detonación dejó cerca de 246,000 muertos, hecho que puede ser calificado como dos de los episodios más infames de la historia de la humanidad. Y si retornamos al libro antiguo del Mahabharata, es ahí donde se describe claramente una explosión catastrófica que sacudió el continente. Si nos basamos en la historia de nuestra humanidad, no hay ningún otro acontecimiento registrado en la historia que nos han contado que haya sido capaz de destruir una civilización completa. Imagina que ahora mismo se desata un ataque nuclear mundial y que como consecuencia de ello se extinguiera la mayor parte de la población, salvo algunas tribus perdidas en algún lugar remoto de la Tierra. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en recobrar nuestro nivel actual de civilización? Partiendo de cero, con unos conocimientos básicos en matemáticas, escritura y ciencia, parecidos a los que tenían los sumerios. Bastarían tan solo con 5.500 años para recuperar una civilización actual. Pocos años relativamente, ya que en la escala evolutiva del hombre representaría apenas unas horas. Si el primer homínido que apareció en el mundo está fechado unos 4 millones de años, mientras que la primera civilización humana como tal, la sumeria, está fechada hacia el 3500 a.C., es decir, desde que el hombre apareciera hasta su primera civilización, han pasado ni más ni menos que 3.996.500 años. Tiempo suficiente para que se hubiera desarrollado más de 727 veces una civilización similar a la nuestra. Pero yendo más lejos, podríamos deducir que si el hombre lleva 4 millones de años en la Tierra y los primates con los que estamos emparentados llevan en el planeta 65 millones de años, habrían dejado un hueco en el tiempo que podría contener 14 veces consecutivas la evolución del hombre. Y esto daría lugar a más de 10.000 veces la historia de la civilización humana. ¿Será entonces absurdo pensar que pudo haber existido una humanidad antes que la nuestra? Si esto fuera posible, para descubrirla, lo mejor sería aplicar el principio de la navaja de Occam, el cual afirma que la respuesta a un problema suele ser la más sencilla. Por tanto, y usando esta lógica, que de haber existido una civilización parecida a la nuestra, habría que buscarla justo antes del comienzo, antes de lo que sí sabemos. Deberíamos empezar admitiendo que el Mahabharata es un extenso trabajo cuyo tamaño supera 4 veces la Biblia. En este libro se narra una serie de epopeyas, las cuales hablan de 2 batallas entre 2 grupos, lo que hoy en día podría ser perfectamente 2 potencias enemigas. Dentro de este libro hay descripciones de batallas donde se citan objetos parecidos a aviones, artilugios bélicos similares a misiles, y tal como cité al principio de este video, lo que a todas luces parece una detonación nuclear. Es verdad que la ausencia de pruebas tangibles, como hallazgos arqueológicos que sustenten que hubo otra civilización exactamente como la nuestra, con avances tecnológicos como los que tenemos hoy en 2024, nos hace creer la nuestra es la primera humanidad. Aunque una civilización perdida básicamente tendría que haber dejado grandes edificios públicos e infraestructuras, puertos o grandes carreteras y restos de este tipo, pues no podrían ser ocultos a propósito, a menos que la propia naturaleza se haya encargado de enterrarlos o sumergirlos. No obstante, para encontrar algo, hay que buscarlo, ya que la mayoría de los hallazgos son encontrados en excavaciones dirigidas por zonas concretas, siendo los recursos empleados insuficientes para explorar los millones de kilómetros cuadrados de la Tierra, sin hablar del océano, que es tan inmensamente grande y que solo hemos sido capaces de explorar menos del 5%. Además, cada día se encuentran nuevos restos y que cada vez hay más lugares extraños y extraordinarios, como el Göbekli Tepe, también llamado Colina de Ombligo, ubicado en Turquía, lugar que actualmente está siendo excavado por arqueólogos turcos y alemanes y que fue construido entre el 9600 y 8200 a.C. Sin que se sepa el motivo, todo este complejo de piedra, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado sobre el 8000 a.C. Este lugar ha revolucionado la comprensión de la civilización, pues el Göbekli Tepe ha estado oculto y olvidado 11.000 años. Muchos de estos restos arqueológicos encontrados están en zonas desérticas de Libia, Siria, Turquía, Irán,
Irak o Egipto, pero seguramente hay mucho más, bajo bosques tropicales o la densa vegetación. Esto es lo que sucede con las ciudades perdidas, las cuales han sido halladas sin la intención de ser encontradas, ya que no sabemos qué se esconde más allá de lo que sí sabemos. Solo aparecen lugares extraños, que se escapan de toda lógica, así como un sinfín de objetos extraños no acordes con su época, como los OPAR, objetos fuera de tiempo. Por tanto, es difícil que una construcción en condiciones normales sobreviva el paso de miles o quizá decenas de miles de años, y si encima han tenido que soportar los efectos de conflictos e intereses y destrucción, entonces las posibilidades de que sobrevivan son remotas, y las que lo han logrado es ahora cuando están saliendo a la luz, pero que por alguna razón este tipo de hallazgos tan importantes no se dan a conocer abiertamente, como si existiera una razón tan poderosa o fuera tan difícil reconocer que nuestra humanidad no es lo grandiosa que creemos, que estamos destinados a un interminable ciclo de construcción y destrucción, decidido por unos cuantos, y que de pronto todo aquello en lo que creemos desapareciera, pues estaría basado en mentiras contadas una y otra vez. El Mahabharata es más antiguo que muchos libros que se creen antiguos, y casi nadie lo sabe, porque lo han reducido a ser un libro con historias inventadas. Tal vez sería la India el primer lugar donde deberíamos empezar a buscar. Además, hay diversos historiadores que apuntan que la misteriosa civilización sumeria pudo ser fundada por pueblos provenientes del Valle de Lili, concretamente Mohenjo-Daro, como su nombre indica, Montículo de los Muertos. Tenemos que esta ciudad llegó a tener más de 50,000 habitantes, cuyas edificaciones contaban con tuberías de agua, alcantarillado, arquetas de inspección y otras importantes infraestructuras, así como zonas de ocio en la que se hallaba algo tan llamativo para la época como una gran piscina central. Esta ciudad, a pesar de su infraestructura, fue abandonada repentinamente y se cree que sus habitantes se trasladaron o fueron los fundadores de lo que hoy conocemos como la civilización sumeria. Pero lo que realmente llama la atención es el hallazgo de numerosos restos humanos, encontrados masivamente por todas sus calles, sin causa aparente, muchos de los cuales además aparecen con las manos entrelazadas, como si supieran que algo terrible estaba a punto de pasar. Igualmente es extraño que dichos restos humanos presenten altos niveles de radioactividad. Esto explicaría el por qué han aparecido en las excavaciones de dicha ciudad zonas de terreno llenas de radiación. Para dejarte más impactado con esta historia, debes saber que a unos cientos de kilómetros al suroeste de la zona nos encontramos el misterioso lago Lonar, un lago basáltico de más de 2,000 metros de diámetro, creado por un gigantesco impacto que produjo una gran cantidad de calor y una presión en la roca de más de 600,000 atmósferas, hecho que solo es posible por el impacto de un meteorito o por la detonación de un arma nuclear. Dado que dicho lago tiene más de 50,000 años, lógicamente, la comunidad científica apuesta por un meteorito, a pesar de no haber encontrado restos minerales que den sustento a esta teoría, ni en el lago ni en sus inmediaciones. Son muchos los lugares de la India que presentan cenizas radioactivas, zonas en las que el nivel de radioactividad es tan alto, cuyos habitantes sufren un nivel de cáncer y malformaciones por encima de la media. Son también muchas las evidencias encontradas, que han sido negadas, destruidas y ridiculizadas, mientras que las más consistentes han acabado desapareciendo. Hallazgos arqueológicos comprometedores han sido escondidos, negados o simplemente retirados sus fondos para detener las investigaciones. Pero el por qué o para qué quisieran ocultarnos que antes de nosotros hubo otra civilización, tal vez para no darnos cuenta que antes de la nuestra hubo una civilización que cometió los mismos errores que estamos cometiendo ahora. Esa incansable lucha de poderes que solo lleva a un destino trágico, la destrucción. Son tantas las evidencias en esta zona particular en el mundo que, de ser comprobado, cambiaría la historia de nuestra civilización, desde lo que creemos hasta cómo pensamos. Pues desaparecer libros o arrancar algunas páginas de otros o aumentarlas no parece nada complicado. Pero, ¿cómo se puede ocultar algo tan evidente como estos niveles de radiación en estos lugares? ¿Cómo justificar la presencia de elementos radioactivos en las cercanías del lago Lonar? Quizá una buena táctica sería construir un complejo nuclear en la zona que justificara los altos niveles de radiación.
un complejo como el que está proyectado desde el año 2010 en Haithapu, ubicado a tan solo unos cientos de kilómetros del lago Lonar. Se espera que la construcción del emplazamiento se lleve a cabo a lo largo de 15 años, y a pesar de que esta zona cuenta con un área sísmicamente muy sensible y peligrosa, a nadie parece preocuparle esos detalles, a lo sumo a un puñado de ciudadanos que difícilmente sus voces serán escuchadas. Sin ánimos de ser conspiranoicos, los datos están ahí. Las casualidades y las intenciones de cubrir sucesos del pasado con innovación hacia el futuro nos trae un solo pensamiento, que la realidad supera la ficción. No te pierdas más historias de este canal, que están llenas de investigación. Suscríbete y comparte este video para que el conocimiento de lo que llaman prohibido llegue a cada rincón de nuestro planeta. Y no te olvides que allá afuera, nada es lo que parece. Hasta el próximo video.